El Espíritu de Dios desata tu gloria ahora. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia, Hambre de ti, de tu gloria, Señor. la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia. Vamos, dígaselo. Dígaselo fuerte a Él. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia. Señor, necesitamos De tu esa presencia tuya, Padre. Ahora, en cada vida, en cada corazón, Señor. Espíritu Santo, hoy ven, Señor. Señor, tenemos hambre de ti. Ven y llena nuestras vidas de ti, Señor. Oh Padre, ahora mismo, declaro, Señor, tu presencia descienda. De tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. Trae tu presencia. Vamos, declárelo. Vamos, pida la presencia. Pida su presencia ahora. Oh Señor, levante sus manos. Dígale al Espíritu Santo: Señor, yo anhelo tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo: hoy yo dispongo mi corazón para ti. Espíritu Santo, hoy yo necesito que tú me prepares, Señor, en este encuentro, Señor. Yo necesito ser preparado. Yo necesito ser empoderado. Yo necesito ser impartido, Señor. Espíritu Santo, tu palabra dice, Señor, que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Diga conmigo en esta mañana, diga: Espíritu Santo, yo tengo hoy el anhelo, el deseo de conocerte. Espíritu de Dios, háblame. Hoy yo te presento mi corazón y te pido que mi corazón esté preparado para ti. Espíritu Santo, obra un milagro dentro de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Vamos a hablar del preencuentro, de la preparación, de lo que estamos haciendo hoy, prepararnos en este encuentro. Dice la palabra que hay un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Hay un solo nombre. Cuando una persona dice y toma la decisión de ir al encuentro, de prepararse para el encuentro, debe preparar su corazón. Muchas veces el corazón Dios lo compara a la tierra. Y lo compara a la tierra porque la palabra de Dios es una semilla que se siembra. Saludo a cada persona que nos está viendo a través de este video. Quiero decirte que es importante que te prepares, que este encuentro, esta preparación, este primer tema que vamos a dar para que tú prepares tu corazón va a ser muy importante, porque a través de esta preparación Dios va a hablarte, Dios va a enseñarte, Dios va a empoderarte. Vamos a estar nosotros hoy, estamos en 7 horas de oración. ¿Por qué 7? Porque el número 7 significa plenitud. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Plenitud. Y dice la palabra que una vez vino un hombre delante de un siervo de Dios. Y dice la palabra que
vino un hombre que estaba con lepra, tenía lepra en todo su cuerpo. Y Dios le dijo que fuera donde el profeta Eliseo. Y cuando fue donde el profeta Eliseo le dijo: ve y sumérgete en el río Jordán. Sumérgete 7 veces. 7 veces. Y dice la palabra que él se indignó. Él dijo: pero ¿cómo yo voy a ir a un río? ¿Acaso en mi nación no hay ríos mejores que el río Jordán? ¿Por qué tengo que venir a ese río? Y Dios le dijo: ve al río Jordán, y ese río, allí vas a ser sanado. Y dice la palabra que él obedeció. Después de mucha pelea consigo mismo, se pudo vencer él mismo. Amén. Tal vez tú estás viviendo batallas en las cuales la persona que tienes que vencer eres tú mismo. Porque tú dices: ¿será que un encuentro sí me sirve? ¿Será que ir allá al apartarme 3 días sí me sirve? ¿Será que algo va a pasar en mi vida? A mí no me cambia, pero es nadie. No, dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted lo que tiene que hacer es creer, simplemente. Entonces dice la Biblia que Naamán, que era leproso, dice que él fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y al sumergirse la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, algo empezó a pasar en su piel, algo empezó a pasar en su cuerpo. Y dice que en la 7ª vez, cuando terminó de sumergirse y salir, dice que la piel se le restauró y la piel se le volvió como la de un bebé. ¿Qué quiere decir eso? Que este encuentro, estas 7 horas de oración, si nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, nos sumergimos delante del altar de nuestro Padre, si tú y yo nos sumergimos, viene restauración y regeneración en nuestra vida. Amén. Por eso es importante sumergirse en la presencia de Dios. Entonces, vuelvo al tema. Y vamos a hablar, este tema se llama el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Por qué debemos creer en el nombre de Jesús? Dice la palabra que cuando el Señor vino, dice en Mateo 7:21, dice así, ponle cuidado. Hay muchas personas que saben que voy a invocar el nombre de Dios. Y dice el Señor, mira lo que dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué usted me llama Señor y no hace lo que yo digo? ¿Sabe que conocer el nombre de Jesús y saber quién es Jesús es lo primero que tú tienes que entender en tu vida para que en este encuentro tu vida sea transformada? Nuestro corazón, repito, es como una tierra, y en esa tierra Dios va a estar sembrando unas palabras, y hoy vamos a orar para que esa tierra se remueva lo que no sirva, y esa semilla, al ser sembrada, de fruto. Dice la palabra que puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé qué situación estás pasando con tu casa, con tu familia, no sé, financiera, no sé qué situación estás viviendo con tu salud, yo no sé qué situación estás pasando en este momento, pero dice la palabra de Dios que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Entonces hay una salvación prometida. Por eso tú tienes que conocer qué significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Eso significa el nombre de Jesús. Ahora, la palabra que se utiliza, o la palabra griega que Dios utiliza en este momento para cuando escribieron la Biblia, en la palabra salvación, es la palabra sotería. Sotería. Y la palabra sotería significa salvación eterna. Mira, hay varios significados. Significa salvación eterna, significa sanidad, significa liberación, significa prosperidad, significa fortaleza y significa protección. Entonces, cuando usted conoce el nombre de Jesús y cuando usted entra en entender que en este nombre hay salvación, porque Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una persona. Jesucristo murió, pero también que resucitó, y al resucitar nos puede dar a nosotros el regalo más precioso,
la salvación eterna. Un día, tú y yo, y tú que me estás viendo en este video, tú vas a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Toda persona va a partir un momento, vamos a morir. Eso es algo natural. La cuestión es prepararnos para la eternidad. Relativamente, si usted vive 90 o 100 años en esta tierra, es relativamente poco comparado con la eternidad, porque la eternidad ya no tiene tiempo. Y dice la palabra de Dios, dice el Señor, que hay que tener unas llaves para poder entrar al reino de los cielos. La primera llave, dice Juan 14:6. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, nadie va a entrar a la salvación eterna, nadie va a conocer la salvación eterna, nadie va a conocer el Padre y su paternidad si no es a través de Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero que tú prepares ahorita tu corazón, lo prepares para que Jesús de verdad sea ese salvador tuyo, sea esa persona que de verdad gobierna en tu vida. Ir a este encuentro, prepararnos para este encuentro, es decir: Señor, yo creo que tú, si yo muriera y si tú me llamas a tu presencia, si tú me llevas, que yo no me pierda. Juan 3:16 dice, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, no se pierda. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea que hay personas que desafortunadamente, al ser duros de corazón, se pueden perder y pueden perder su salvación. Este libro, en el libro de Juan, en el versículo 17, miren lo que dice. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, para eso envió Jesús, no para que usted se condene, sino para que usted sea ¿qué? Salvo por Él. Dice: el que en Él cree no es condenado. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, diga el que no cree, dígalo otra vez, el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo hay salvación y cuándo hay condenación? Salvación hay cuando tú crees en el nombre de Jesús. Por eso tú tienes que saber que en el nombre de Jesús hay salvación eterna. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús también hay sanidad. Diga conmigo: sanidad. Repita conmigo: sanidad. Hay sanidad. ¿Por qué? Porque en la medida que usted en la medida que usted camina en su vida, usted se va llenando de situaciones, de cosas en su corazón que van trayendo muchas veces heridas, y esas heridas producen enfermedades, tanto físicas como espirituales. Usted necesita tener una sanidad en su alma. Usted necesita tener una sanidad en su cuerpo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, estuvo sanando a todas las personas. Él sanaba a todos, los sanaba de dos cosas: de las heridas del alma o de las enfermedades del alma. Por ejemplo, una enfermedad del alma es el orgullo. Eso es una enfermedad del alma. Que una persona orgullosa dice: a ver, ¿qué me van a enseñar? Yo ya sé todo. A ver, ¿qué? Entonces, esa persona, ¿qué pasa? Tiene orgullo y está enferma. Es como si tuviera una coraza en su corazón que no le permite entrar en su corazón lo que Dios tiene. Siempre cuando le colocan una medicina en el cuerpo a una persona, salen todos los glóbulos a atacar esa medicina, porque la medicina lo que entra es a matar a las células que están enfermando el cuerpo. Entonces hay una batalla en su cuerpo, hay una batalla. Por ejemplo, cuando usted le da fiebre, el cuerpo le eleva la temperatura. ¿Para qué? Para matar las bacterias. Entonces las personas a veces tienen fiebre y no se dan cuenta es que por dentro, en ese momento, ese calor que está pasando, está matando el virus que está dentro de usted. Entonces hay una sanidad que tiene que ser en el cuerpo y sanidad que tiene que ser en el alma. Amén. Una enfermedad, por ejemplo, del alma también es el rechazo. Hay personas que fueron rechazadas aún desde el vientre de su madre.
Y al ser rechazadas todo el tiempo en su vida, se sienten que no le dan la talla a nadie. Siempre sienten que no pueden. Siempre sienten que son los más feos. Siempre sienten que no pueden alcanzar las metas y los sueños. Por eso una de las enfermedades del alma es ¿qué? El rechazo. Y cuando viene Jesucristo dijo lo siguiente: todo el que de mí viene, yo no lo echo fuera. Eso que estaba haciendo el Señor, diciendo: yo no te voy a rechazar. No importa si tú has robado, si has matado, si has fornicado, si has sido homosexual, no importa lo que hayas vivido. Si tú vienes a Jesús, dice Jesús, yo no te echaré fuera. Amén. Lo siguiente es que también hay hay enfermedades también en el cuerpo. Hay enfermedades en el cuerpo. ¿Cómo son estas enfermedades que muchas veces son generacionales? Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a romper esas enfermedades. Porque tal vez en tu casa habían enfermedades repetitivas. Habían enfermedades, había diabetes, había sida, había derrames cerebrales, había cánceres, había tal vez enfermedades de no reproducción, donde las mujeres no puedan quedar embarazadas. Enfermedades, por ejemplo, en la sangre. Enfermedades de lupus, enfermedades inclusive a veces que no tienen ni nombres, enfermedades desconocidas. Y llega una persona, y por eso nos muestra la Biblia. Usted va a leer el libro de Marcos, y en el libro de Marcos se va a encontrar con que muchas personas Jesucristo las sanó de enfermedades. ¿Sí? Había una mujer que estaba encorvada, dice la Biblia, que tenía una joroba impresionante y llevaba 18 años con esa joroba. Era una señora, una anciana. Y dice la palabra que el Señor la tocó y le dijo: quiero que sea sana. Y automáticamente se pudo enderezar. Hay enfermedades en la columna. Hay enfermedades que deforman el cuerpo de las personas. Hay enfermedades en las cuales nuestro Señor Jesucristo viene y a través de su nombre usted puede ser sanado. Amén. Número 3, viene la liberación. Sanidades y liberación para su vida. Dios, nuestro Señor Jesucristo, te puede hacer ¿qué? Libre de toda cadena, libre de toda maldición. Ahora, en otro tema que vamos a tratar el tema de la liberación. ¿Por qué? Usted tiene que ser libre. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 6, dice el Señor: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, en las huestes espirituales de maldad. O sea que dice el Señor: usted no tiene lucha contra las personas. Siempre detrás de las personas hay un demonio. Siempre detrás de una situación hay un espíritu incorrecto. Yo estuve viendo una película con mis hijos, donde en esa película mostraban los 7 pecados capitales. Y en esos 7 pecados capitales había un demonio detrás de cada uno. Uno era la avaricia, el otro era el orgullo, el otro era la envidia, el otro era la glotonería, el otro era, no me acuerdo, la violencia, la ira. O sea, habían 7 demonios y eran horribles. Y venían precisamente a destruir la gente. Una película, no es cristiana la película, pero empezaban a mostrar, y en esa película había un superhéroe que se llamaba Shazam. Y Shazam venía y empezaba a pelear, y es un chiste. Esa película es buenísima, es chistosa, pero tiene una muestra y un trasfondo espiritual muy terrible, muy tremendo, donde de verdad tal vez tú estás siendo oprimido por demonios. Ahorita vamos a hablar en otro tema de la preparación del encuentro, y en estas 7 horas de oración vamos a hablar de la liberación, cómo ser libres. Por eso dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo seremos ¿qué? Liberados. Otra de las bendiciones que significa la salvación es la prosperidad. Cuando una persona viene a nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a prosperar su vida. ¿Qué quiere decir? Que tal vez había ruina destinada en su casa. Ruina, usted estaba arruinado. Todo lo que usted trabajaba se perdía. Todo lo que usted se esforzaba se le esfumaba. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él viene a traer prosperidad a cada persona. Él busca que cada persona sea prosperada. Por ejemplo, si usted va a mirar la Biblia, dice la palabra que el Señor Jesús sanó a muchos mendigos, personas que se la pasaban pidiendo plata. Mendigos, por ejemplo, había uno que me acuerdo en este momento, que es el ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo
Dice la palabra que él era un mendigo y se la pasaba junto al camino. Y estaba ahí sentado y Jesucristo iba pasando y él escuchó el escándalo de la gente. Y cuando empezó a escuchar el escándalo preguntó: ¿quién es? Dijeron: es Jesús que va pasando. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a gritar más fuerte. Y la gente decía: cállese. Pero dice que él gritaba mucho más fuerte, con más fuerte gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él empezó a gritar, dice la palabra que Jesús se detuvo y volteó a mí y dijo: tráiganlo. Y toda la gente: ay, sí, venga, que el Señor lo... ay, sí, venga, ahora que el Señor lo necesita. Y están acomedidos. Y cuando llega delante de Jesús, llega y le dice, él le pregunta al ciego: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego Bartimeo dijo: que recobre la vista. O sea, que él había perdido la visión. Tal vez tú perdiste la visión como padre, como madre, como hijo, como empresario. Tal vez has perdido la visión. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo y tú le pides a Él: yo quiero recobrar la visión, dice la palabra que lo tocó y fue sano instantáneamente. Por eso en este encuentro nuestro Señor Jesucristo va a darte visión. Amén. Y va a sacarte de la mendicidad. Ya vas a empezar a prosperar. Hay personas que dicen: pastor, yo llego a la iglesia, y no puedo prosperar. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay llaves que tú tienes que abrir, que aplicar en tu vida, y a través de eso la provisión sobreabundante va a tocar tu vida y saldrás de toda pobreza. Amén. ¿Número qué? 1, 2, 3, número 4, número 5. Algo que Dios traerá a tu vida a través del nombre de Jesús y de la salvación es que traerá fortaleza a tu vida. Fortaleza. Si tú quieres en este momento, en este encuentro, y prepararte en este encuentro, ¿sabes lo que está diciendo el Señor? Yo te voy a dar fortaleza. Porque dice la Biblia, dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que al cielo no entrarán los cobardes. Hay personas que son cobardes, que son temerosos. Si tú eres una persona que eres temerosa, Dios te va a liberar. ¿Sabes para qué? Para que tú seas una persona llena de fortaleza y puedas hacer que el enemigo huya de tu vida. Por eso en estas 7 horas de oración tú vas a pedir al Señor: Señor, dame fortaleza. Señor, fortalece mi vida. Hay áreas de tu vida en las cuales tú eres débil. Eres débil. Pablo llegó y dijo lo siguiente. Pablo llegó y dijo que él había una enfermedad, algo que estaba en su vida, y era un mensajero de Satanás. Y el Señor le dijo lo siguiente, le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. ¿Bástate qué? Mi gracia. Entonces Dios va a darte gracia para que tú recibas fortaleza, para que tú te levantes y seas una persona llena de fortaleza. Amén. Y por último dice el Señor también que te dará protección. Cuando una persona viene al encuentro, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahora empieza a tener una intimidad y un conocimiento más profundo de Dios. Y al tener ese conocimiento de Dios, empieza a entender que Dios le coloca una protección. Hay ángeles del cielo asignados a tu vida para protegerte. Por eso la protección de Dios es muy importante, y esa protección de Dios está dada por ángeles. Dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, que el diablo quería venir a destruir a Job, pero no lo podía destruir porque lo había cercado con un muro de protección. Zacarías 2:5 o 4:5, perdón que no tengo aquí el texto, dice la palabra que hay un muro de fuego alrededor de nosotros, un muro de fuego de protección, muro de fuego alrededor de nosotros. Amén. Zacarías 2:5 es. Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. O sea que Dios pone un muro de protección alrededor de las personas cuando vienen. Y como dice el Salmo 91, ya voy a terminar con esto para que oremos. Pues en el Salmo 91 que dice que Él es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. El que mora, o sea, hay que vivir bajo la sombra de Dios. Es como cuando usted sale a la calle con una sombrilla, y la sombrilla lo protege ¿de qué? De la lluvia o del sol. ¿Y lo protege a quién?
a usted y a las personas que se coloquen bajo la sombrilla. Eso es más o menos lo que Dios dice: yo te doy protección. Amén. Ahora, dice el Señor que si usted llama a Jesús Señor, dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No hacen lo que yo digo. Entonces, cuando usted conoce a Jesús y todos sus beneficios y el nombre de Jesús en su vida, usted por voluntad propia va a empezar a obedecerle a Él. Por eso cuando diga Jesús, tú eres mi Señor, entonces quiere decir, tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Esclavo por amor. ¿Hago entender? Yo ahora voy a sujetarme a tu vida. Yo ahora voy a obedecerte a ti. Yo ahora voy a creer en todo lo que tú tienes para mí. Y cuando yo me sujeto y yo obedezco al Señor, vienen todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 tiene un listado de bendiciones. Serás bendito en tu salida, bendito en tu entrada. Dice: la tierra te dará fruto. Todo lo que tú hagas con tus manos prosperará. ¿Sí? Vendrán contra ti enemigos, se levantarán, pero por 7 caminos subirán de delante de ti. Usted léase Deuteronomio 28 y va a encontrar allí las bendiciones de la obediencia. Dice así, mire cómo dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Padre Dios, si tú escuchas la voz de tu Padre y obedeces, dice, estos mandamientos que yo te escribo hoy, dice el Señor, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Qué bonito eso, que usted obedece y automáticamente una bendición viene corriendo del cielo buscándote a ti. ¿Si has visto películas donde lanzan un torpedo teledirigido a un lugar? Sale y el blanco es tal cosa y eso lo va persiguiendo, y así de vueltas baja, eso lo va persiguiendo hasta que lo alcanza. Así hay una bendición. En el momento que usted declara a Jesús su Señor, el dueño de su vida, y usted le entrega su corazón, del cielo sale una, míreme, sale una bomba teledirigida para alcanzarte y bendecirte. Ay, yo quiero que el Señor me alcance con todas sus bendiciones. ¿Cuántos quieren eso también? Entonces, usted que me está escuchando y está viendo esto hoy, por tomar la decisión, por decir Jesús, tú eres mi Señor, por creer en su nombre, por creer en su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Van a venir bendiciones sobre tu vida. Pero ese es otro tema que voy a tratar también, y es que cuando tú desobedeces, entonces vendrán maldiciones. Usted lee Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová, de tu Padre Celestial, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. La tierra no dará fruto, te enfermarás, serás desplazado, te echarán para un lado, para el otro, ¿sí? Te casarás y otra persona dormirá con tu esposo, con tu esposa. ¿Sabes dónde viene el adulterio? De una cantidad. Dice: todas esas maldiciones te alcanzarán. Acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti estas maldiciones. Dice: sembrarás y la tierra no te dará fruto. Serás rechazado, serás maldición. Las personas, en lugar de ayudarte, quítese amigo, ¿y usted qué? La maldición también te puede alcanzar. Pero por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y al sujetarte tú a Él, Dios va a traer bendiciones a tu vida. Amén. Voy a invitarte a que cerremos nuestros ojos por un momento, que inclinemos nuestro rostro y oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás un momento. Cierra tus ojos ahí. Si tú me escuchaste esta enseñanza, hoy tú vas a decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor. Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Hoy usted empieza a orar y a decirle a Él: Señor, hoy yo reconozco que solamente en ti hay salvación. Solamente reconozco que solamente hay un camino para llegar al Padre, y eres tú. Por eso yo te reconozco, Señor, como mi Señor y como mi Salvador. Padre, en este momento, en estas 7 horas de oración y en este primer tema, en este encuentro, Señor, yo te quiero pedir
que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú hagas una oración de tu corazón, donde tú le digas a Jesús: Jesús, a partir de este momento, yo te coloco a ti en mi vida, yo te recibo a ti, te acepto y acepto el señorío tuyo en mi vida. Hoy renuncio a vivir en mi propia voluntad. Hoy renuncio a vivir en mi autosuficiencia. Hoy renuncio a vivir en mi orgullo. Hoy renuncio a vivir en mi manera de pensar, en mi manera de creer y de ver. Mas hoy, Señor, yo me vuelvo a ti y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Hoy usted dígale a Jesús en voz alta, dígale: Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi dueño, como mi amo. Señor, hoy yo te reconozco a ti como mi dueño absoluto, como mi soberano Dios, como mi amo. Y ahora mismo te recibo para vivir bajo la salvación eterna, bajo la sanidad que tú tienes, bajo la liberación, la prosperidad y la fortaleza y protección que tienes para mi vida. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das, Espíritu Santo. Y hoy te pido que mi corazón y que mi vida sea solo para ti. Tu palabra dice en Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Hoy yo recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Quiero que se ponga de pie.